me corresponde hablarles hoy sobre los desafíos clínicos y las futuras direcciones en el tratamiento del cáncer de mama. Mi nombre es Eric Andrés Cantorrizo, mi especialidad en medicina interna y oncología clínica. Pertenezco al Instituto de Oncología Carlos Ardila Lule de Fundación Santa Fe de Bogotá. Voy a darles un tour un poquito sobre la descripción de la enfermedad y luego vamos a entrar en materia para explicar cómo hacemos el enfoque hoy en día los oncólogos para determinar cuáles serían las opciones de tratamiento en nuestros pacientes con cáncer de mama. El cáncer de mama es el cáncer más común en mujeres en Colombia, reportadas en 2020, datos de Globocan. La mediana de edad en el momento del diagnóstico es de 63 años, encontrando enfermedad localizada en el 63% de los pacientes, enfermedad regional 6% de los pacientes al diagnóstico. Definitivamente las opciones terapéuticas que contamos actualmente son muy eficaces, que nos han dado opciones muy buenas para nuestros pacientes, logrando mejorar términos de sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Cuando nosotros enfocamos a un paciente con cáncer de mama, nosotros tomamos dos ítems iniciales, el tumor temprano o el carcinoma avanzado metastásico, y en cada uno de estos analizamos unas variables. En el caso de enfermedad temprana, lo primero son los receptores hormonales, estrógenos, progestágenos, la presencia del oncogen HER2, la presencia del Ki-67 en la biopsia inicial. Y adicionalmente, cuando analizamos la enfermedad avanzada metastásica, tenemos en cuenta receptores hormonales y la presencia del oncogen HER2, todos estos para tomar la decisión terapéutica. Inicialmente vamos a hablar de la evaluación del riesgo en el cáncer de mama temprano con receptores hormonales positivos y HER2 negativo. Esto con el fin de determinar qué pacientes serían los de mayor riesgo una vez van a recibir su terapia para un diagnóstico temprano. Sabemos que la resistencia a la terapia endocrina es una característica clave, sobre todo si recurre entre los primeros 5 años posteriores al diagnóstico. El tamaño tumoral, el estado ganglionar y el grado de diferenciación del tumor también influyen en el riesgo de recurrencia. Y el uso de firmas de expresión génica que nos permiten determinar características de riesgo en el tumor también pueden influir sobre qué paciente puede tener una mayor posibilidad de recurrencia. Los niveles de Ki-67, que corresponde a la proliferación celular, y los niveles bajos de receptores de estrógenos también aumentan el riesgo de recurrencia. La característica del luminal B, que se mide por el Ki-67, o la presencia del HER2 o el patrón basal, también son características que también nos van a determinar riesgo en los pacientes. El tratamiento con terapia endocrina preoperatoria que no logra suprimir el Ki-67 a la patología quirúrgica, también predice un mal resultado probablemente al uso de terapia endocrina adyuvante. La presencia de múltiples alteraciones genómicas también pueden llevar a tener un peor pronóstico en estos pacientes, y hoy en día con el advenimiento de moléculas que actúan directamente sobre mutaciones del BRCA1 o BRCA2 o las de recombinación homóloga, también nos van a determinar un peor pronóstico en los pacientes. Sabemos por estudios de metaanálisis que definitivamente el uso de terapia endocrina inicialmente a 5 años o más, pues va a disminuir el riesgo de recaída a distancia. Los factores pronósticos para pacientes premenopáusicos esencialmente son la expresión baja de receptores hormonales, específicamente de progestágenos, los niveles de Ki-67 y que sean más elevados al momento del diagnóstico, va a empeorar el pronóstico, o el grado de diferenciación del tumor. Recordemos que el grado de diferenciación es 1, 2 y 3, grado 3 es el de peor diferenciación. Cuando ya vamos a individualizar la terapia adyuvante en esta situación clínica, el estadio temprano y receptores hormonales positivos y HER2 negativo, tenemos en cuenta que hay diferentes opciones terapéuticas. Dentro de la opción terapéutica de la terapia endocrínica contamos con el tamoxifeno, los inhibidores de aromatasa, la supresión ovárica usando análogos del LHRH, sobre todo en mujeres premenopáusicas que corresponden a alto riesgo. Hoy en día también se cuenta con la opción de hacer una terapia adyuvante hormonal prolongada que puede llegar a 10 años, logrando un beneficio en pacientes de alto riesgo. La quimioterapia también es una estrategia útil, sobre todo en pacientes que al realizárseles un estudio de panel molecular,
documentamos que el paciente tiene un mayor riesgo de recurrencia por un score generado por este examen y de esta manera se puede ser beneficiario al uso de quimioterapia. Adicionalmente, pues hay una situación que es cuando los pacientes con cáncer de mama de receptores hormonales positivos tienen resistencia endocrina primaria y estos pacientes pues van a tener un peor desenlace y probablemente la respuesta a la terapia adyuvante con terapia hormonal va a ser pobre y son los pacientes que cursan en un escenario gris donde la terapia adyuvante no es clara para definir su buen pronóstico. Entonces han surgido medicamentos que son relativamente nuevos, los inhibidores de ciclina 4/6 en el escenario de enfermedad temprana con receptores hormonales positivos, HER2 negativo. Estos medicamentos tienen un valor importante porque para efectos prácticos, para aquellos que no conocen claramente el mecanismo de acción de estos medicamentos, funcionan como un agente de quimioterapia, pero mucho más específico, bloqueando la actividad o el proceso de mitosis a nivel del ciclo celular e induciendo apoptosis. Pero lo importante de estas terapias es que en combinación con la terapia hormonal generan un proceso de sinergismo, el cual va a favorecer mejores resultados en los pacientes. Hoy en día contamos con 3 moléculas que tienen actividad sobre estas ciclinas CDK4 y 6, que son el palbociclib, el ribociclib y el abemaciclib. Cuando ya estamos frente al paciente, tenemos que evaluar las opciones de riesgo. Y estas características de alto riesgo pueden incluir la afectación múltiple de ganglios linfáticos, la edad del paciente, definitivamente un paciente más joven, con menores de 40 años, usualmente tiene un mayor riesgo de recaída en el tiempo. La presencia de un KI67 alto o el análisis de score de recurrencia en alguno de estos paneles como Oncotype o MammaPrint que muestren que genera un mayor riesgo de recaída a menos de 9 años en los pacientes. Adicionalmente, la falta de expresión de receptores de progestágenos también es un factor de riesgo. Y otra característica que nos puede determinar un riesgo mayor en los pacientes son estos pacientes que después de recibir una terapia neoadyuvante no logran una enfermedad residual. El estudio con evidencia del uso de los inhibidores de ciclina en el escenario de adyuvancia es el estudio MONARCH-E, en el cual se prueba el beneficio de usar abemaciclib en pacientes de alto riesgo. En adyuvancia, este estudio es un estudio de fase 3, el cual nos mostró que los pacientes que recibían la terapia complementaria con abemaciclib lograban un mayor beneficio en términos de sobrevida libre de enfermedad a distancia. Si vemos aquí, para el brazo de estudio, 92.3% de los pacientes de 2 años estaban sin evidencia de esta enfermedad a distancia versus 89.3%. Y ya el análisis de los investigadores mostró más o menos unos resultados similares a 2 años, 93.8% versus 90.8%. Este medicamento está aprobado en Estados Unidos para uso en pacientes de alto riesgo en adyuvancia. En nuestro país todavía no hay aprobación de uso de esta molécula. Sin embargo, en el escenario de enfermedad metastásica ya contamos con aprobación para este medicamento. ¿Cómo deberíamos hacer la selección y secuenciación de la terapia oral dirigida para el cáncer de mama metastásico o avanzado? Ya entramos al escenario de enfermedad hormonal positiva, HER2 negativa en un estado de mayor complejidad. En esta situación, pues vamos a tener las opciones de terapia hormonal, como serían los inhibidores de aromatasa o el tamoxifen, y ya los inhibidores de ciclina, que en este escenario tenemos palbociclib, abemaciclib y ribociclib, todos aprobados para su uso, tanto por agencias internacionales como para nuestro país. Sabemos que el 30% de los cánceres de mama metastásicos receptores hormonales son resistentes de nuevo a la terapia endocrina y estos pacientes en general van a desarrollar resistencia adquirida. Los mecanismos de resistencia pueden incluir pérdida o alteración de la expresión del receptor de estrógenos, sobreexpresión o actividad de los receptores de fracción selectiva o activación de vías de transducción de señales en la fase de downstream que nos puede generar una resistencia propia de la célula cancerosa.
Esta tabla nos va a mostrar los diferentes estudios en los cuales se ha encontrado evidencia de uso de los inhibidores de ciclina en el escenario de enfermedad avanzada o metastásica, donde encontramos que el beneficio en combinación con terapia hormonal en los diferentes escenarios es favorable en la mayoría de los medicamentos. Cuando vemos el estudio Paloma 2, hay un beneficio con un hazard ratio del 0,56. Cuando miramos el estudio Monalisa 2 con ribociclib, más o menos un beneficio similar, 0,56. Cuando miramos el Monarch 3 con abemaciclib, más o menos 0,55, 0,54, y en general los tres agentes tienen esta ventaja. La PFS o la sobrevida libre de progresión en meses en los tres agentes es muy buena. Como vemos acá, superan a los brazos de control, y esencialmente esto convirtió a estos agentes en primera línea de tratamiento para aquellos pacientes que tienen enfermedad metastásica de mama, de un carcinoma de mama primario, con presencia de receptores hormonales positivos en el escenario avanzado metastásico. Hoy en día estos medicamentos se usan en nuestra práctica diaria con unos resultados muy similares a lo que encontraron en sus estudios de fase 3. Aquí para mostrar un poquito al detalle más el estudio Monalisa 7, donde ribociclib en combinación con terapia hormonal nos muestra un beneficio en mediana de sobrevida global de 58.7 meses versus 48 meses, que nos muestra un beneficio muy valioso de estas terapias de inhibidores de ciclina en los pacientes con estas características clínicas. Adicionalmente, cabe notar que los perfiles de seguridad de estos medicamentos son muy favorables para los pacientes. El estudio Monarch 2 nos mostraba lo que veíamos previamente en la tabla, sobrevida global de 46.7 meses versus 37.3 meses, con un beneficio de 9.4 meses en los pacientes. Esto es un análisis muy importante porque el escenario que antes los pacientes tenían en esta condición era recibir quimioterapia y con un perfil de toxicidad importante y adicionalmente con unos resultados en términos de sobrevida libre de progresión de enfermedad menos que lo que logramos hoy en día con estas terapias. Aquí mostramos el Paloma 3, donde vemos un poco más o menos lo que estábamos viendo en términos de sobrevida global, y vemos que hay 39.7 meses para el vaso de palbociclib versus 29.7 meses, encontrando beneficio para esta terapia. Ya este es un viejo conocido, el everolimus, el estudio Bolero 2. El everolimus es un inhibidor de mTOR, que era la terapia que usualmente se usaba previamente, luego del fallo a la quimioterapia en pacientes con el escenario de receptores hormonales positivos. Sin embargo, con el advenimiento de los inhibidores de ciclina, pues el everolimus ha tomado un rol menos importante. Cuando llegamos al escenario de enfermedad HER2, recuerden que estos son como de subtipos dentro del cáncer de mama que les da características biológicas diferentes. La estrategia para analizar el paciente con enfermedad temprana HER2 positivo está relacionado con la posibilidad o el estadio inicial, y como vemos este algoritmo, cuando tenemos estadios iniciales, la terapia de base es la cirugía o estadios muy tempranos, y luego el paciente continúa con terapia complementaria con trastuzumab por un año. Todo esto es a evaluar según el riesgo. Cuando vamos al estadio T1-CN0 se evalúa el riesgo y generalmente el paciente, si ha ido a cirugía, va a recibir una terapia complementaria con trastuzumab adyuvante. ¿Dónde empieza a ser importante el análisis? En el estadio a partir del T2 o presencia de ganglios positivos, donde la neoadyuvancia empieza a tener un valor importante, ya que la neoadyuvancia actual, la recomendación actual, es una combinación de quimioterapia más 2 agentes anti-HER2, que en ese caso son trastuzumab y pertuzumab. En ese sentido, los pacientes luego de su neoadyuvancia van a cirugía y luego, basado en los resultados de patología, si logramos tener una enfermedad con respuesta patológica completa, pues el paciente probablemente va a ir a una terapia complementaria con trastuzumab por un año y luego vigilancia.
Pero si estamos en el escenario donde la enfermedad, hay enfermedad residual en la patología quirúrgica, el paciente se le recomienda el uso de trastuzumab bentancina, o conocido como TM1, por 14 ciclos, que también va a lograr mejorar el resultado en estos pacientes que no logran respuesta patológica completa. Voy a mostrarles unos estudios donde nos dan como el racional de evidencia para esta conducta. Inicialmente les muestro el estudio fase 3, TRAIN 2, donde se compara neoadjuvancia con el doble bloqueo con pertuzumab, trastuzumab, en el escenario de dos esquemas de quimioterapia diferente, uno en combinación con taxano más platino, y en el otro escenario donde se da combinación de agentes antracíclicos como la pirrobicina más agentes de quimioterapia convencionales y taxanos. En ese sentido, lo que se buscaba en este estudio es mirar la respuesta patológica completa luego de usar estos esquemas, y encontramos en este estudio TRAIN 2 que cualquiera de los dos esquemas nos da un muy buen resultado en términos de respuesta patológica completa, logrando para el esquema sin antraciclina 68% de respuesta patológica completa, y para el escenario con antraciclinas 67%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el esquema que no tiene antraciclina le puede dar beneficio a los pacientes de muy buen resultado en respuesta patológica completa, sin de pronto el riesgo que puede traer la antraciclina como agente cardiotóxico para los pacientes. Otro estudio es el AFFINITY, que también nos muestra la combinación de doble agente anti-HER2, que es pertuzumab, trastuzumab, versus el estándar, que era trastuzumab más quimioterapia en los pacientes que iban a neoadjuvancia. ¿Qué demostró este estudio? Que en sobrevida libre de progresión o de recaída a distancia, pues era muy similar el uso de uno versus otro. Sin embargo, este estudio, en términos de respuesta patológica completa, mostró que el doble bloqueo con pertuzumab mostraba un mejor resultado y se lograba una mayor respuesta patológica completa, más o menos en un 65% versus un 50% que daba la solo bloqueo con trastuzumab. En ese sentido, el doble bloqueo se convierte en estándar y es lo que actualmente estamos usando para nuestros pacientes que tienen HER2 positivo, van a ir a una terapia neoadjuvante. Este es el estudio CATHERINE, que es el que nos da el racional para aquellos pacientes que no logran una respuesta patológica completa y serían candidatos a recibir trastuzumab bentancina en el escenario de adjuvancia por 14 ciclos. Y en ese sentido, como vemos acá en esta gráfica, definitivamente la sobrevida libre de enfermedad a distancia, cuando se usa adjuvancia con TM1 en ese escenario de pacientes que tienen enfermedad residual, pues es mejor que dar solo trastuzumab. Si hacemos una comparación, a 3 años, los pacientes sin recaída a distancia son 88.3% versus 77%. La ventaja de estos medicamentos es que su perfil de toxicidad es bastante bueno. Sobre lo importante en ellos es tener el conocimiento claro del seguimiento de estos para poder detectar tempranamente los efectos secundarios, pero en general estos medicamentos son de un perfil tóxico muy favorable para el paciente. Ya en el escenario de enfermedad metastásica en el paciente HER2 positivo, las recomendaciones son variadas. En estos pacientes que, por ejemplo, son de novo y no han sido expuestos a una terapia anti-HER2, el uso de combinaciones de pertuzumab más trastuzumab más quimioterapia dan el mejor escenario para estos pacientes. Y ahí surgen otros medicamentos en el momento de la recaída, como es el agente de trastuzumab bentancina, que es el que tenemos aprobado en Colombia, y un agente novedoso que en los recientes años ha tomado una gran fuerza, que es el trastuzumab deruxtecan, no aprobado en Colombia, de uso actualmente en Europa y Estados Unidos, y esperamos que prontamente lo tengamos disponible porque sus resultados son muy favorables. Luego de la recaída de alguna de estas líneas,
pues ya venimos con combinaciones de quimioterapia más reintroducción de bloqueo con trastuzumab o agentes como la lapatinib, o en algunos casos en medicamentos como el neratinib, que también no lo tenemos disponible en nuestro país, pero está disponible en Estados Unidos y Europa, y dándole una opción a los pacientes con el escenario de enfermedad metastásica HER2 positiva de mejores resultados en salud. Este fue el estudio que nos demostró que el doble bloqueo con pertuzumab, trastuzumab más quimioterapia, es el estudio Cleopatra, mostraba un beneficio en términos de sobrevida global versus solo usar trastuzumab en este escenario. Aquí veíamos como la sobrevida global para la gente de doble bloqueo era de 57.1 meses versus 40.8 meses, y que este beneficio se mantenía en el tiempo. Y vemos como hay pacientes que continúan con beneficio de la terapia hasta 8 años después de haberla iniciado. Estos son hallazgos muy importantes, porque eso cambiaron y rompieron paradigmas en este escenario de la enfermedad. Luego ya tenemos estudios como el EMILIA, que nos muestra el beneficio de usar trastuzumab entancina o TM11 como segunda línea de tratamiento, y comparado contra el estándar del momento, que era la lapatinib más capecitabina, y ahí encontramos que definitivamente el trastuzumab entancina tenía un mayor beneficio en términos de segunda línea. Luego que esto abre un escenario a que los pacientes con enfermedad HER2 metastásico pueden llegar a tener una expectativa de control de su enfermedad que puede superar los 10 años. Este es el estudio más reciente del medicamento que les comentaba, que es el trastuzumab deruxtecan, que se probó en segunda línea entre trastuzumab entancina, y como vamos a ver, el beneficio es muy, muy importante. Miremos la separación de estas dos curvas. En el caso del trastuzumab deruxtecan, en términos de PFS, en su publicación de New England Journal del 2022, no había alcanzado la mediana de sobrevida libre de progresión, y si lo comparamos con TM1 vemos que él sí lo alcanzó a los 6.8 meses, luego que esta terapia con trastuzumab deruxtecan va a ser el nuevo estándar en segunda línea, luego del doble bloqueo en pacientes de novo. El estudio Destiny nos mostró que el beneficio de esta nueva terapia se veía sobre todo, o apoyaba el uso en pacientes con compromiso de su enfermedad metastásica al sistema nervioso central, mostrando un resultado muy, muy interesante, como vemos en términos de sobrevida libre de progresión, de 15 meses versus 3 meses en este subgrupo de pacientes con enfermedad metastásica cerebral. Entonces surge el tema de, bueno, ¿y qué pasa con la inmunoterapia? Entonces la inmunoterapia se probó en múltiples estudios y se encontró que su nicho está en la enfermedad triple negativa. Y para eso tenemos el estudio, el Keynote 522, que es la combinación de pembrolizumab más quimioterapia en aquellos pacientes con enfermedad de novo en estadio temprano, con enfermedad triple negativa, donde se evaluó el escenario de la neoadyuvancia, donde a los pacientes se les ofrecía pembrolizumab más quimioterapia versus placebo más quimioterapia. Luego estos pacientes iban a cirugía, y los pacientes del brazo de inmunoterapia iban a recibir pembrolizumab por 9 ciclos a la dosis estándar, y se buscaba evaluar como objetivos primarios la respuesta patológica completa, y ya en términos de sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad, seguridad y calidad de vida. Entonces encontramos en este estudio Keynote 522 que definitivamente el beneficio era para todos los pacientes con presencia del PL1 positivo, que el adicionar la inmunoterapia mejoraba los resultados en términos de respuesta patológica postquirúrgica, y el beneficio era para ambos grupos, tanto los que eran PDL1 positivo como los PDL1 negativos, siendo pues un poco mejor para aquellos pacientes que tenían el PDL1 positivo, que lograban respuestas patológicas completas del 68.9% versus 54.9%. Y bueno, y el escenario de la inmunoterapia en enfermedad metastásica, entonces tenemos que el estudio Keynote 355
donde aquellos pacientes con enfermedad metastásica triple negativa, que se les combinaba el agente de inmunoterapia, el pembrolizumab más la quimioterapia, versus quimioterapia placebo, y vamos a mirar qué pasaba en términos de sobrevida libre de progresión, sobrevida global, que eran sus objetivos primarios, y vamos a evaluar el término de respuesta global de la enfermedad, y esta conducta se iba a hacer con la inmunoterapia hasta 35 ciclos de tratamiento. ¿Qué nos mostró acá? Que definitivamente la inmunoterapia en el escenario de enfermedad metastásica sí definitivamente necesita que el PDL1 sea mayor de 10, porque como vamos a ver acá, no hubo, en los que no eran mayores a 10, el beneficio en sobrevida global no fue logrado, pero cuando vamos a ver a los mayores de 10, el PDL1 fue 23 meses versus 16.1 meses, con un beneficio en hazard ratio. Cuando vamos a ver en sobrevida libre de progresión, pues también el beneficio se ve en aquellos pacientes que el PDL1 es mayor de 10. Entonces, de esta manera, pues las agencias regulatorias dieron aprobación de uso de pembrolizumab en este escenario para pacientes con PDL1 mayor de 10. Cabe recalcar que en Colombia ya contamos con aprobación de uso de inmunoterapia en este escenario, tanto como en el de neoadyuvancia. Bueno, y surge un tema muy importante, que es el análisis germinal de pruebas de mutaciones del BRCA1 y BRCA2 y la deficiencia de recombinación homóloga e inhibición de PAR. Aquí no me voy a extender mucho, pero es mostrarles el beneficio que ya existe de uso de agentes que se llaman inhibidores PAR, que su acción básicamente es bloquear la reparación de la línea de la cadena monocatenaria del ADN, que de esta manera inducir una apoptosis en la célula cancerosa que tiene expresada la mutación del BRCA. Entonces tenemos 3 estudios, el Olympia, el Embreque, el BRCA3, donde en el Olympia el olaparib mostró que la sobrevida libre de progresión fue 5.6 meses versus 2.9 meses. Hubo beneficio también para el grupo con el medicamento talazoparib de manera importante, y ya pues el beliparib, que no contamos en nuestro país, mostró un ligero beneficio, siendo más fuerte para olaparib. Olaparib está disponible en Colombia y prontamente probablemente tenemos ya disponible talazoparib. Estamos pendientes de esto y que tendríamos ya estos 2 agentes PARP disponibles. Aquí vemos que la sobrevida global también hubo una mejoría, y en términos de respuesta global de la célula cancerosa, pues es favorable para el uso de los pacientes que reciben inhibidores de PARP. En términos de toxicidad, pues son medicamentos bastante bien tolerables. Esencialmente la toxicidad está relacionada con alteración hematológica, que exige una vigilancia en el paciente mensualmente, pero en general son medicamentos bien tolerados. Entonces, les di un tour o un paseo por las diferentes opciones con las que contamos hoy en día para tratar a nuestros pacientes con cáncer de mama. Como ven, esto ha venido cambiando, tenemos resultados muy interesantes donde los resultados clínicos vienen cambiando. Sabemos que las opciones terapéuticas son amplias. Debemos hacer un análisis muy juicioso sobre el subtipo clínico de la enfermedad. La mayoría de los tratamientos ya están disponibles en nuestro país, y esto nos va a ayudar a mejorar vamos a tener beneficios en términos de sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Los perfiles de seguridad son manejables, pero nos exigen como equipo médico un conocimiento profundo de estos y un seguimiento juicioso. Esperamos que haya nuevas aprobaciones y que cada vez podamos contar con mejores herramientas para el tratamiento de nuestros pacientes. Muchas gracias.